Hola, somos Bárbara Puglisi y Beatriz Vivi Borges y esto es Raíces, un podcast de CEPAS, donde exploramos migración, identidad y resistencia a través de historias que merecen ser contadas. Hoy nos acompaña Vanessa Castedo, consultora internacional en paz y conflictos y desarrollo. Con ella hablaremos sobre diplomacia humanitaria y cómo pueden usarse como herramientas de incidencia para los derechos de las personas migrantes. Gracias por estar aquí, Vanessa. Vanessa tiene una amplia trayectoria en todo el tema de desarrollo de la Cátedra UNESCO de la Educación para la Paz de la Universidad Jaume en España. También es en diferentes diplomados de especialización en educación superior. Es facilitadora de procesos educativos, transformadores y de diálogos sociales hacia una cultura de paz. Y bueno, para comenzar ya de lleno con esta entrevista, que nos queríamos que nos comentaras un poco de tu recorrido y qué te llevó allá a trabajar en paz, conflicto y desarrollo. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Bárbara. Realmente muy lindo poder contar con ustedes y poder seguir informando, seguir educando en lo que es la transformación de conflictos hacia una cultura de paz, que es básicamente lo que vengo desarrollando ya hace, 22 años. Así que realmente es una linda experiencia poder contar con ustedes y que todo el tiempo podamos hacer este tipo de intervenciones en la sociedad a través de los medios de comunicación, que es lo que más ahora llama la atención, ¿no? Los podcasts, los pequeños TikToks, esta información a través de redes sociales que estamos aprendiendo a utilizar y nos ayuda a educar nuevamente, ¿no? Sigo con el tema de la educación porque creo que es la base de todos los procesos de transformación social. Bueno, te comento que yo tengo ya, como les decía, 22 años desarrollando procesos de diálogo, procesos de transformación de conflictos, en el marco más que nada de lo que es las comunidades, ¿no? En sectores vulnerables, también indígenas, también en sectores donde han desarrollado algún tipo de crisis humanitaria o donde han estado en procesos de conflictividad, como en el caso de Colombia, ¿no? Mi experiencia más cercana son los cursos que estoy dando actualmente, ya hace varios meses con CIESI, con el Diplomado de Diplomacia Humanitaria. Nosotros hemos trabajado con distintos perfiles de profesionales, porque obviamente se está abriendo ya la necesidad de profesionalizarse en este tipo de intervenciones, y nosotros a partir de la experiencia con la consultora que yo dirijo, estamos desarrollando programas enfocados según el diagnóstico de cada comunidad, de cada ciudad o de cada país, ¿no? Yo inicié en este momento, si más me recuerdo, empecé básicamente con indígenas del oriente boliviano en el año 99, cuando teníamos nosotros acá en Bolivia un proceso de intervención de tres grandes empresas petroleras para trabajar en la zona de la Chiquitanía, que es el oriente de Bolivia, con que tenemos una frontera con Brasil, y estábamos desarrollando en el país un proceso de capitalización de nuestros recursos naturales para promover, en este caso, para establecer ya una concesión a estas empresas brasileras. La empresa era brasilera, pero los recursos eran europeos y americanos para poder sacar el gas hacia el Brasil, donde habían 4 grupos indígenas muy grandes, 111 comunidades. Durante todo el proceso se tuvo que desarrollar una estrategia de transformación de conflictos porque se generó mucha conflictividad entre los grupos indígenas y la construcción, ¿no? Entonces, yo inicié mi investigación en este proceso, establecimos luego una estrategia de reconstrucción de conflicto y de promoción de una cultura de paz a través de métodos alternos. Desarrollamos ahí mucho el trabajo con el proceso de diálogo, negociación, y empezamos a trabajar sobre las necesidades de las comunidades, ¿no? Esta fue mi primera experiencia, yo estaba recién terminando la universidad. Entonces, centré todo mi estudio, toda mi investigación de tesis en este tema. Hasta la fecha tenemos 0 conflictos en esa zona, así que la estrategia social ha sido excelente. Realmente yo pienso que el modelo que se presentó ha sido galardonado por el Banco Mundial en el año 2002.
Fue realmente muy buena mi experiencia como primer acercamiento a lo que era cultura de paz. El siguiente momento que trabajé en este tipo de procesos fue durante el primer golpe que tuvimos en esta década, en la anterior década del el grupo de izquierda, que es el actual partido de gobierno, que de alguna forma, con todos los procesos de crisis sociales que había en el año 2002-2003 en Bolivia, se tuvo que fugar básicamente el presidente y quedan los movimientos sociales a cargo, ¿no?, del proceso de restablecer la democracia, ¿no? El PNUD citó como el mayor año de ingobernabilidad en Bolivia, con muchas muertes, con muchos conflictos, con un presidente que tuvo que fugar. Y acá se dio un año de estabilización del país y ahí tuve la oportunidad nuevamente de volver a participar en todo el proceso de pacificación durante todo el año 2003. Trabajamos con mucha cooperación de la OEA, del PNUD, de la GIZ, ¿no?, de la cooperación danesa. Tuvimos mucha intervención internacional, apoyo también, capacitación, y gracias al trabajo que hacíamos nosotros en Bolivia con la planificación de la delegación presidencial para el manejo de los conflictos, tuve nuevamente la oportunidad de trabajar ya a nivel Bolivia, no solo de Santa Cruz, en otra estrategia de intervención de manejo de conflictos para recuperar todo lo perdido y promover nuevamente un restablecimiento de las relaciones entre grupos indígenas, campesinos, clase media, empresariado. Fue un año bien difícil, ¿no?, para Bolivia, pero se logró iniciar un nuevo proceso con el movimiento al socialismo. Y bueno, ya lo otro ya es historia, ¿no? Son 15 años de un proceso que fue fallido también, estos 15 años. Hemos tenido un decaimiento total de la democracia y esperamos que los próximos años mejoren, ¿no? Por eso es que ahora dirijo el proyecto de Distrito 1, Distrito Verde, tomando la experiencia que hemos tenido con la consultora en México y en Colombia básicamente, y en Puerto Rico, en lo que ha sido utilizar la diplomacia de múltiple vía como herramienta para desarrollar procesos de facilitación y negociación con los diferentes actores que están en conflicto ahora en Bolivia, ¿no? En eso Sí, y estamos no, y Vanessa, actualmente. también te dice, sí, ¿no? Porque parte de tu experiencia también es los procesos de justicia y justicia transicional y justicia Sí. posterior. Tuviste gran experiencia en Colombia y ahorita vemos cómo está Colombia en esa situación. Y también el tránsito viviste de los primeros grupos de migrantes que cruzaron la frontera colombo-venezolana, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, ¿cuáles son los retos ahorita para los países de América Latina? Que justamente estamos viviendo eso, que estamos en plenos conflictos y que están en búsqueda de esa justicia posteriori, de volver a estructurar gobiernos, de volver a estructurar sociedades, y que es un gran reto para la región ahorita, porque ya somos muchos los países que estamos en esa situación, y que se le incorpora una crisis humanitaria como la crisis de migrantes, que va desde México, Estados Unidos ahorita con todo este cambio de políticas gubernamentales hasta la Argentina. O sea, estamos todo el continente en estas dos crisis de gobierno y humanitarias. Mira, te comento, yo tuve la oportunidad de hacer la maestría en España, justamente en los años en que se estaba implementando el proceso migratorio de la Unión Europea, que era básicamente lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Europa del Este entrando a Europa Occidental, crisis total, racismo, discriminación, migrantes que no podían restablecer una relación con sus familiares, ¿no? Incluso teníamos mucho conflicto, teníamos menos conflicto los latinos en Europa que los mismos europeos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos allá una intervención muy interesante cuando estábamos en la maestría. Éramos 60 países, muchos de nosotros ya mediadores y ya conciliadores en procesos de paz social, de construcción de paz social. Entonces, aprovechamos todas estas experiencias, implementamos algunos modelos en España y eso también lo hemos desarrollado en Puerto Rico y lo hemos desarrollado con Alicia Cabezudo en Colombia,
cuando me tocó estar en Cúcuta justamente en esta intervención que nos tocó, porque realmente no estábamos preparadas para ese proceso, pero sí estábamos todas las docentes en la universidad y sí participamos y fue muy interesante en Cúcuta. En España nosotros promovimos en las municipalidades, en los ayuntamientos, los centros de mediación intercultural, ¿no? Primeramente para escuchar a todas las personas que venían de Europa del Este, a lugares tan conservadores como Castellón, como Valencia, como Barcelona, donde era una discriminación total al migrante de Europa del Este. Nosotros logramos como máster, ¿no? Realmente la maestría nos ayudó muchísimo con herramientas de cultura de paz para trabajar básicamente en el modelo que tenemos en el País Vasco. En el País Vasco se ha trabajado un modelo de reinserción, ¿no? De justicia restaurativa en el marco de la Comisión de la Verdad, utilizando mucho la memoria histórica, ¿no? Todo lo que es la recuperación histórica de todos los procesos de crisis humanitaria, recuperar la memoria de la guerra, recuperar la memoria de todos los muertos, de todas las personas que han sido eliminadas por un proceso de ideología o por un partido político, y todos estos conocimientos que nos pudieron transmitir en Guernica, bueno, en el Centro de Paz también de Oslo. Nosotros teníamos los docentes, gracias a que yo fui alumna también, ¿no? De casi la mayoría de estos profesores. Tuve la oportunidad de conocer a Johan Galtung, a John Paul Lederach, ¿no? A Christopher Mitchell, a Betty Readon también de Estados Unidos, y todos ellos nos mostraban sus experiencias en procesos de paz. John Paul nos enseñó mucho el proceso de reconciliación y perdón que él vivió junto con otros docentes en Sudáfrica y en Irlanda del Norte. Y básicamente el punto fundamental es sentarse en la mesa de diálogo con todos los actores, ¿no? Yo te puedo resumir cómo se puede desarrollar esto. Primer punto, analizar a todos los actores, ¿no? Que están interviniendo. Segundo punto, intervención internacional, ¿no? De países neutrales, como en el caso que nosotros desarrollamos, Irlanda del Norte y Sudáfrica, desarrollamos estrategias de intervención a través de la justicia restaurativa, utilizando el proceso de memoria histórica y el proceso de diálogo con múltiples actores, ¿no? No trabajando de manera bilateral, sino trabajando la diplomacia multilateral y trabajando siempre sobre las necesidades de los actores, ¿no? Entonces, hacíamos puntos en común, utilizamos la herramienta del mapa cruzado, donde establecíamos los intereses de cada uno de los países que estaban participando, y obviamente en este caso de los migrantes que estábamos nosotros desarrollando. Esta experiencia te la comento específicamente de la municipalidad en Valencia, donde el ayuntamiento utilizó esta herramienta. La Unión Europea básicamente estableció este proceso como un proceso parte de la integración de la migración que estaba pasando en Europa. Esto se trabajó mucho con la creación. Antes teníamos las ONG, ¿no? Lo que eran los organismos no gubernamentales de apoyo a los migrantes, pero se empezó a desarrollar el concepto de ONGD, ¿no? De desarrollo, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que si establecíamos leyes y establecíamos procedimientos para integrar a estas personas a través del trabajo, ¿no? Dándoles trabajo, dándoles educación, dándoles condiciones para su desarrollo en el país, ya no íbamos a tener a estas personas pidiendo dinero, ni íbamos a tener a estas personas todo el tiempo buscando apoyo del servicio social. Que eso era básicamente lo que le molestaba mucho al español, al inglés, al alemán, ¿no? De que las personas venían sin condiciones, sin ningún tipo de capacitación o sin ninguna oportunidad de trabajar, ¿no? Porque no tenían el DNI todavía, ¿no? Y como para ellos era más difícil que para nosotros como latinos recibir el DNI, porque realmente a nosotros nos tomaba un mes, posiblemente 2 como máximo, pero a los que estaban reinsertándose en las comunidades, los migrantes de Europa tenían mucho más tiempo sin papeles y eso no les permitía trabajar, ¿no? Entonces, dentro de estos centros de mediación comunitaria,
nosotros logramos participar como latinos y logramos hacer procesos de mediación con los españoles, los alemanes, los ingleses que estaban tratando de adecuarse, ¿no?, a estas nuevas costumbres, a estas personas que venían de afuera. En Cúcuta hicimos algo similar. Los docentes que estábamos ahí nos relacionamos con las personas que querían ingresar, en este caso con los líderes del movimiento. Hicimos una agenda, presentamos a las autoridades de Cúcuta y también a las autoridades de la Mesa de Paz del gobierno, y básicamente las necesidades son transversales en todos este tipo de procesos migratorios, ¿no? Necesitan alimento, necesitan medicinas, ¿no?, que atiendan a las personas adultas, a los niños y a las mujeres. Necesitan agua, es el punto fundamental, y dónde quedarse, ¿no? En este caso nosotros teníamos la universidad muy cerca de la frontera, entonces en 5 o 10 minutos ellos podían ser escoltados hasta la universidad. Hicimos el acuerdo con la universidad para que todos esos profesores que los estábamos capacitando sean sus enlaces de estas personas, porque ya tenían las herramientas, ¿no? Nosotros estuvimos precisamente ahí para enseñar estas herramientas a los maestros y que los maestros puedan ser parte de este proceso de integración. Tuvimos la oportunidad de estar en el momento en que ellos podían quedarse ya en la universidad, ahí recibían la asistencia, y poco a poco ya Alicia nos comentó, porque ella sigue ahí, nosotros fuimos el 2019, ella sigue trabajando. Estos procesos de desarrollo, Bárbara, no son de 1 mes, 2 meses, son 3 meses, 4 meses, solamente lograr que la gente entre, ¿no? Luego son 4 o 5 años hasta que logras que las comunidades se inserten, que logren buscar trabajo. Lo importante es siempre que el gobierno tenga la disponibilidad y la acción política, ¿no? Que estas estructuras legales que uno propone en el marco de las agendas que desarrollamos con las partes sean acompañadas con el gobierno local, ¿no?, o con el gobierno nacional, con políticas públicas. Y eso me gustaría preguntarte, ¿no? Como, ¿cuáles son como esas condiciones que tú dices tienen apoyo de los gobiernos locales y que tú has visto? Y si nos puedes dar como un ejemplo concreto de población migrante y cómo esta metodología, esta visión de diplomacia humanitaria hace la diferencia. O sea, un ejemplo concreto y cómo los estados pueden abrazarlo. Yo te doy el ejemplo que nosotros vivimos en España, ¿no? Ahí nosotros logramos que las personas que venían de Moldavia, las personas que venían de Hungría, de República Checa, de Tunisia, de todos estos pequeños lugares que no eran todavía parte de la Unión Europea, pero que estaban en proceso, ¿no? Y ellos ya empezaron a migrar hacia España y eso se generó mucha conflictividad. El proceso que nosotros establecimos fue darle espacios como centro de mediación comunitaria, donde el ayuntamiento, al ver ya que toda esta capacidad se les había sobrepasado, no tenían capacidad de retornar a estas personas a sus países, entonces empezaron a abrir espacios para que ellos tengan donde dormir y mínimamente trabajos de acompañamiento en lo que son actividades públicas, ¿no? Se les dio el trabajo, se les dio una condición mínima y se les establecieron procedimientos para generar su ciudadanía, ¿no? Estos son políticas migratorias muy importantes, porque si ya tienes ya tienes la migración, ya tienes todas las condiciones para establecer diálogos con estas personas, entonces tienes que empezar a desarrollar política pública, ¿no? En el caso de la Unión Europea era mucho más complicado porque teníamos que tener el mismo acuerdo para todos los países, ¿no? Porque ustedes saben que ellos tienen un lineamiento, ¿no?, como Unión Europea. Pero sí se empezó el modelo en España y, como te digo, fue muy efectivo. Nosotros pensamos que no iba a ser tan fácil, pero realmente llegar a acuerdos con ellos, las necesidades son mínimas, ¿no? Alimentación, un lugar donde vivir y un mínimo de trabajo, ¿no?, con un sueldo básico. Con esas 3 mínimas condiciones, ellos lograron reinsertarse
y en comunidades pequeñas, ¿no? Muy pocos en ciudad, en comunidades pequeñas sí, por eso es que en Cúcuta también resultó el proceso, y en la actualidad tenemos procesos de reinserción que se basan en espacios pequeños donde las comunidades tienen menos necesidad de viajar, menos necesidad de luchar contra otras comunidades. Y si nosotros nos damos cuenta, en la zona del sur, ¿no? Sureste de España, hay muchísima intervención en todo lo que son los países del este. Entonces, ahí hay mucha migración, no solamente de países del este, sino de latinos también, ¿no? Los venezolanos en el año 2006-2007 fueron una cantidad increíble a Valencia, ¿no? Había más valencianos, había más venezolanos que valencianos, ¿no? Y la discriminación y la xenofobia del español contra el venezolano era increíble, ¿no? Era impresionante. No podían ellos ni siquiera ir al Mercadona a hacer una compra, porque si les mostraban su papel, porque ni siquiera tenían un pasaporte, ¿no? Porque habían salido escapando de Venezuela. Entonces, ¿qué hacíamos los otros, ¿no? Los chilenos, los bolivianos, los argentinos? Nosotros teníamos que hacer la compra por ellos, porque no había una aceptación de los venezolanos, ¿no? Cuando ya se intervino como mediadores, nosotros desarrollamos algunas propuestas, se intervino esta situación y lo que logramos fue que ellos empiecen a aceptarlo. Se les dio un lugar, ¿no? Eran, ¿qué te puedo decir? Como las favelas en Brasil, ¿no? Se les da un espacio donde solamente estaba, le decían el gueto venezolano, ¿no? ¿Y cuál fue la identificación? Que la mayoría de las personas que habían viajado a España eran ingenieros petroleros, eran médicos, eran enfermeras, eran arquitectos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la municipalidad, en este caso el del ayuntamiento? Ellos establecieron políticas de contratación. La mayoría de venezolanos que han sacado sus documentos son médicos y tienen la prioridad 1 en los espacios de salud en España, ¿no? Si vas en las ciudades pequeñas de España, la mayoría de médicos son venezolanos y enfermeras también, ¿no? Entonces a ellos se les agilizó sus procesos de ciudadanía. ¿Dónde se van los médicos españoles? Se van obviamente a Alemania, se van a Inglaterra, porque el pago es mucho más alto, ¿no? Entonces, el venezolano ocupó ese vacío de profesionales en España. Igual el petrolero, todas las personas que tenían mucha experiencia de la empresa, del rubro petrolero de Venezuela, empezó a moverse a todas las oportunidades laborales y se les dio también la facilitación de estos procesos, ¿no? Entonces, yo lo que más recomiendo en este tema de migración es hacer una buena investigación, una buena mesa de trabajo con los actores y obviamente identificar sus fortalezas, ¿no? Cada migración, como lo que estamos teniendo ahora también en Bolivia con el tema de los venezolanos y los colombianos, estamos con una gran falencia, un gran espacio de falta del derecho humano, el derecho humano humanitario que tenemos que desarrollar, que no tenemos política de trabajo para este tipo de situación, no tenemos política de vivienda, tampoco tenemos política de asistencia, de salud. Y eso yo creo que es fundamental en un proceso de migración, ¿no? Porque la diplomacia humanitaria se enfoca precisamente en eso, ¿no? En darle las condiciones mínimas a estas personas migrantes, y más aún como es en el caso de Bolivia, donde tenemos 9 millones de personas, y ahora en el último censo 11 millones, y tenemos básicamente 11 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, realmente en el caso nuestro, tener una buena política de atención a los migrantes nos ayudaría mucho en los procesos de desarrollo, ¿no? En el caso de Colombia, recientemente estuvo por acá la profesora Alicia Cabezudo, que ella es parte de la Mesa de Educación para la Paz de la Reconstrucción en Colombia, y ella está implementando el mismo concepto que nosotros estamos desarrollando ahora, ¿no? Utilizar una pedagogía urbana, una pedagogía inclusiva, una pedagogía que
intervenga en los espacios públicos para generar condiciones para todas las personas que sean, ya sean migrantes o sean del mismo país, para que puedan desarrollarse profesionalmente y tengan buenas condiciones en la asistencia familiar. Sí, y claro, pone en jaque toda esta situación al continente, porque lo conversábamos con otra de las invitadas que evaluamos el tema de las políticas públicas en la región, y son prácticamente nulas, especialmente en materia migratoria. Y a pesar de que sabemos que estas oleadas migratorias van a seguir hasta tanto no se hagan cambios de gobierno en ciertos países o haya una reestructuración de las democracias, los otros países tampoco se están preparando en la ruta. Entonces, entramos en esta crisis humanitaria y que implica tener actores externos, actores internacionales, actores como otros países que podrían intervenir. ¿Tú cómo ves esta diplomacia humanitaria que trasciende incluso el continente para ayudar o coadyuvar a solucionar estas crisis humanitarias que tenemos en la región? Mira, no te olvides que la crisis humanitaria va de la mano con la crisis política, ¿no? Entonces, como tenemos este proceso de asilo, ¿no? Que algunos están utilizando el asilo para poder salir del país por el tema de izquierda, derecha, ¿no? Por las distintas situaciones que se están dando en Europa también y la guerra en Ucrania. Todo esto nos ha generado una migración a nivel de norte a sur impresionante, ¿no? Entonces, nosotros ahora como países del sur, recientemente hemos tenido una intervención muy importante en Bolivia del gobierno chino, ¿no? El gobierno chino y el gobierno ruso, ¿no? Que son los que están haciendo un movimiento migratorio muy grande para China y para Rusia, y obviamente eso tiene un aspecto ideológico fundamental, ¿no? Acá Santa Cruz, justamente el proyecto que yo estoy liderando, es precisamente por esa crisis migratoria que estamos teniendo de gente de todos lados, ¿no? O sea, se está haciendo una pequeña Nueva York, ¿no? Sin las condiciones para recibir a todos estos migrantes, ¿no? Yo pienso que el modelo a seguir actualmente es el modelo de Bogotá. Para mí lo que ellos están haciendo en Bogotá es muy interesante. Es una conexión total que se está dando de distintas maneras. John Paul Lederach le dice que es un proceso de la telaraña. No sé si has escuchado ese concepto que él utiliza. ¿En qué consiste esto? En que tú encuentras los puntos, los nudos donde están los espacios de migrantes, ¿no? En este caso, en Bolivia, es Santa Cruz, ¿no? Donde vienen todos los migrantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que empezar a hacer? Utilizar estos nudos de comunidades y empezar a relacionarlas con las comunidades que tienen similitudes y que tienen cosas que quieren desarrollar de manera común. Para eso tienes que hacer un análisis de actores, que es lo más fundamental, ¿no? En el caso de Colombia ha sido interesante a nivel de municipios. Ellos han desarrollado los municipios del cuidado, han desarrollado proyectos de emprendedurismo, han desarrollado cooperativas, han desarrollado procesos de educación para la paz en las universidades y en los colegios. Tenemos el nivel más avanzado actualmente en lo que es construcción de paz en Colombia, que son procesos que obviamente no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Ya Alicia va 8 años en Colombia en este proceso, pero ella tiene grandes resultados en lo que son comunidades, ¿no? Nosotros tenemos modelos y ejemplos de procesos del café, por ejemplo, las cooperativas del café, las cooperativas de las mujeres que son tejedoras, ¿no? Hicimos nosotros una intervención en Sinaloa con el proceso del arte, trabajando el arte, porque ahí lo más fundamental es el poder de la expresión de la creatividad. Y ese resultado en Sinaloa fue excelente, porque logramos que muchas personas que se estaban reinsertando a través del arte desarrollen una herramienta para la restauración de su trauma, ¿no? De todo lo que habían vivido. En Colombia, de igual forma, con el café se han desarrollado cooperativas, ¿no? Que ahora están exportando café
incluso tenemos mayor influencia también de las personas colombianas que están viniendo acá. Muchas de estas personas han puesto sus empresas, están haciendo emprendimientos. Tenemos una influencia ahorita del manejo del café. Estamos liderando nosotros junto con otros países en Latinoamérica la exportación de café, y eso es gracias a la influencia colombiana, ¿no? Porque se han establecido procesos de comercio, ¿no? Tenemos ahora también hemos recibido bastante venezolano también acá. Yo pienso que todavía nos falta mucho por construir con este grupo que por ahora no es tan mayoritario como el colombiano, pero sí con las dinámicas de los acuerdos de libre comercio, con los tratados que estamos desarrollando con la CAN y con el Mercosur. Pienso que podríamos llegar en algún momento, quizás en unos 10, 15 años, a establecer un proceso parecido a la Unión Europea, donde la movilidad entre nuestros conciudadanos va a ser ya totalmente organizada, establecida. Pienso que lo que se está trabajando ahora en las 17 mesas de trabajo del Mercosur nos van a ayudar mucho a que estos procesos de migración vengan más organizados y sean para beneficio en sí del bloque, ¿no? Nosotros siempre cerramos este capítulo con una sola pregunta y te pido que lo resumas en una sola oración, ¿no? ¿Qué es para ti raíces? Tus raíces. Para ahí mis raíces, bueno, es mi identidad, ¿no? Es lo que yo soy, ¿no? Esas raíces que yo las he podido vivir en muchos países y mi identidad nunca ha cambiado, ¿no? De donde yo vengo, de donde yo soy, mis principios, mis valores, la estructura que yo tuve en mi hogar, esa la puedo repetir en todos los países que yo he estado, ¿no? Puedo decir que de los 28 países que he estado y que he logrado compartir con distintas nacionalidades, siempre he sido Vanessa la boliviana, y por más que hable inglés, francés, portugués, la persona sabe que yo soy boliviana, sabe que soy cruceña y sabe de que me pongan en cualquier lugar, siempre voy a tratar de promover la paz, ¿no? Entonces pienso que mis raíces van desde esa construcción de líderes, esa construcción de personas hacia un mundo más humano. Eso pienso que es Vanessa y esas son mis raíces. Te queremos agradecer por estar con nosotros en el episodio de hoy, que además nos has mostrado una parte humana, no solo como profesional, sino también como migrante, que cuando vamos para otros países pues podemos demostrar todo lo que sabemos, cómo lo aplicamos y desarrollamos incluso donde nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes. Les recordamos que Raíces es un podcast creado por CEPAS, que estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple Pay y en cualquiera otras que se las vamos a dejar aquí abajo en la descripción de la cajita, igual que también los datos de contacto de Vanessa por quienes quieran hacer algún trabajo con ella o investigar incluso más de los casos de las buenas prácticas que se han llevado a cabo en el continente. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en otro espacio en Raíces.